Saludos, bendiciones mis hermanos, les saluda Harvin Sagastume, miembro de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Católica. Fui protestante pentecostal y me preparaba para ser ministro, pastor protestante de la línea pentecostal. Pero en el proceso de formación descubrí que estaba engañado, que estaba en la mentira, y tomé la decisión de abandonar aquel mundo de tinieblas y convertirme a la iglesia única fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y en esta oportunidad quiero hablarte de un tema controversial de doctrina entre cristianos católicos y el protestantismo, para que tú como cristiano católico te formes, para que aprendas a defenderte de los ataques del protestantismo y para que ustedes, mis amigos protestantes, conozcan la palabra de Dios y conozcan también la verdad, y la verdad los haga libres. Voy a estar tratando diferentes temas como la idolatría, María, como por ejemplo, la Eucaristía, la confesión, temas que el protestantismo dice que no están en la Biblia, tales doctrinas, pero yo con la Biblia les estoy demostrando que sí, toda la doctrina que enseña la Iglesia Cristiana Católica está en las Sagradas Escrituras, y se los voy a demostrar, como en este caso lo voy a hacer con el purgatorio. Si tú eres cristiano católico, yo quiero aclararte lo que es y lo que no es el purgatorio. Y si tú eres protestante, toma tu Biblia, porque hoy vamos a ver dónde dice la Biblia del purgatorio. Bueno, vamos a empezar sin más demora con el tema, y voy a aclarar lo que es y lo que no es el purgatorio. El purgatorio no es una segunda oportunidad para los que vivieron en libertinaje, en pasiones desordenadas, para los que vivieron en la borrachera, en la lujuria, no. El purgatorio no es una segunda oportunidad de los condenados. El purgatorio es diferente al infierno. Muchos, lamentablemente, por su conducta van al infierno, pero muchos que lucharon por su vida, que lucharon por su santidad, que lucharon por su salvación, sí van a ser salvos, pero estos que lucharon van a pasar un proceso de purificación cuando mueran con pecados que no son pecados que lleven al infierno, y esto lo voy a aclarar con textos bíblicos más adelante. Bueno, como les repito, el purgatorio no es lo mismo que el infierno y no es una segunda oportunidad como quieren hacer creer muchos, como me enseñaron a mí cuando yo era protestante. Me enseñaron que la Iglesia Católica decía que el purgatorio era una segunda oportunidad, cosa que es totalmente falso, y lo puede ver en la enseñanza de la Iglesia Católica en el numeral 1031. Así es que vamos a empezar con el primer texto para ver dónde hace referencia al purgatorio. La palabra purgatorio no la van a encontrar en la Biblia, como tampoco van a encontrar la palabra Trinidad, la palabra encarnación, la palabra Biblia. Son palabras que no aparecen en la Biblia, pero sí está la enseñanza del purgatorio, de la Trinidad, de la encarnación. Todas estas enseñanzas sí están en la Biblia, aunque no aparecen con la palabra exacta como tal. Vamos a ver entonces dónde hace referencia a este proceso de purificación que sufren los que se van a salvar, pero antes de entrar a la gloria del cielo, tienen que pasar este proceso. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 11 en adelante. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata,
piedras preciosas, madera, caña, paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público el día del juicio. Pongan atención a esta palabra. Guarden esta palabra, juicio. Se hará público el día del juicio. Pongan atención. Cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Es decir, lo que hayas construido. Si construiste con oro, con plata, piedras preciosas, madera, caña o paja, esa obra va a ser probada por el fuego. Entonces dice, si la obra que has construido resiste al fuego, serás premiado. Es decir, si tu obra fue de oro, de plata, de piedras preciosas, tu obra no se va a quemar, por lo tanto vas a ser premiado. El problema viene a continuación con las personas, con los obreros que no trabajaron como los otros. Es decir, que estos trabajaron menos y su obra no fue de calidad. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero si la obra se convierte en cenizas, pon atención qué es lo que va a pasar. Si la obra se convierte en cenizas, es decir, la madera, la caña y la paja se convierten en cenizas. Y dice, si la obra se convierte en cenizas, el obrero, escucha bien, el obrero, subraya esa palabra, obrero. ¿Quién es el obrero? Tú y yo. Dice, si la obra se convierte en cenizas, el obrero, tú y yo, tendrá que pagar. Es decir, si tu obra y la mía se convierten en cenizas, tendremos que pagar. ¿En qué momento estamos? En el día del juicio. Y dice que tendremos que pagar. Y continúa, se salvará. Esa es la esperanza. Se salvará. Y pon atención a lo que viene. Pero, ¿cómo? A través del fuego. Es decir, esos que construyeron una obra de madera, caña o paja, se van a salvar. Y les voy a repetir el versículo completo para que quede claro. Y dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿En qué momento estamos? En el día del juicio. Se salvará, el obrero se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. A este se salvará por fuego. La iglesia le llama purgatorio, proceso de purificación, llámele como usted quiera llamarle, pero a eso es a lo que la iglesia le llama purgatorio, purificación, a este proceso. ¿Escucharon bien? Quiero que memoricen estas palabras. Tendrá que pagar. Ahora nos vamos a ir a Mateo 18:34. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Para que podamos ver el contexto. No pierdan de vista el pasaje anterior. Vamos a ver Evangelio según San Mateo 18. En el versículo 34. Y aquí habla de la parábola del que no perdonó a su compañero. Y dice, y tanto se enojó el Señor que lo puso en mano de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Aquí esta parábola hace referencia a Dios como un Señor misericordioso que perdona. Pero aquí hubo uno que no lo perdonó solo así. Hubo uno acá que sí iba a ser libre, pero hasta después de haber pagado toda la deuda. Es decir, aquí no se está refiriendo al infierno,
porque del infierno no se sale. Por lo tanto, sabemos que aquí no se refiere a eso. Y aquí está hablando de ese obrero malvado que fue perdonado, pero él no perdonó a su hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Él fue agarrado y dice, y tanto se enojó el Señor, este Señor representa a Dios, que lo puso en mano de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Es decir, cuando pagara la deuda, iba a poder salir libre. Ahora nos vamos a Mateo siempre. Mateo en el capítulo 5, versículo 21. Pongamos atención a esto. Y ahorita quiero yo que recuerden el primer pasaje que leímos. Y dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Es decir, ponte de acuerdo con tu adversario en esta vida mientras van de camino. ¿O prefieres que te entregue al juez? ¿Quién es el juez? El juez es Dios. Él es el juez universal, según lo dice la Escritura en Hebreos. Él es el juez universal, Dios. Y dice, y el juez a los guardias. Los guardias son los ángeles que te encerrarán en la cárcel. Aquí habla de una cárcel. Y dice, en verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Este pagado, oiga lo que dice, en verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. ¿Y qué decía Corintios 3:15? El obrero tendrá que pagar. ¿Te das cuenta qué fácil es interpretar las escrituras con el texto y el contexto? Aquí dice, aquí no se está refiriendo al infierno, porque dice, en verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, porque del infierno no se sale jamás, pero de aquí sí se va a salir. Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto? Se está refiriendo ni nada más ni nada menos que al purgatorio. Entonces, el que no quieras verlo así, ese ya es problema de cada uno. Pero aquí es donde se está reflejando esa doctrina de que habla la iglesia, que enseña la iglesia del purgatorio. Pero ¿qué pecados son esos? Hay pecados grandes y pecados pequeños. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Todos los pecados son igual. Eso es lo que enseña el protestantismo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña algo diferente y lo vamos a ver en la carta del apóstol Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dice el teólogo Juan en la primera carta. En la primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, oiga, habla de pecado, un pecado que no haya traído la muerte del alma. Aquí se está refiriendo al pecado de muerte. Ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. ¿Se da cuenta que no todo pecado es de muerte? Y dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. ¿Se está dando cuenta que habla de diferentes categorías de pecado? Y no pido oraciones en este caso. Vea lo que dice el versículo 17. Toda maldad es pecado. ¿Se da cuenta? Toda maldad es pecado. Pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte.
Eso es lo que nos dice la Escritura. Los protestantes podrán decir que todo pecado es pecado del mismo tamaño, y si te robas un camión de ganado, si robas a un banco, es el mismo pecado con que te robes un huevo. Eso es lo que dicen los protestantes. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. No es lo mismo que robes un banco, que robes un camión lleno de reses, a que te robes una gallina o te robes un huevo. No es lo mismo, aunque quieran hacerlo ver así. La Biblia dice algo totalmente diferente. Por lo tanto, esto es Apocalipsis 21:27, dice que nada manchado entrará en la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, amigo católico, amigo protestante, ¿tú en este momento no estás nada manchado? Si en este momento murieras, ¿no estás nada manchado? Si de repente sales de tu casa, Dios no lo quiera, sales enojado con tu esposa, un enojo pequeño, pero es pecado. Si le dijiste algo ofensivo, pequeño pero ofensivo, y saliste y en el camino tienes un accidente y no te avisan que vas a morir y mueres repentinamente, ¿no vas nada manchado? Y si has vivido una vida luchando por tu salvación, tratando de vivir como Dios quiere, ¿tú crees que Dios te va a mandar al infierno solo por algo tan pequeño? Pero no vas a poder entrar porque vas manchado. Y entonces por eso está este proceso de purificación que la iglesia llama el purgatorio. Y así como esta doctrina, todas las doctrinas de la Iglesia Católica tienen respaldo 100% bíblico. Por eso fue que yo salí del protestantismo, porque no enseñan la verdad. Si tú, mi hermano cristiano católico, estás pensando salirte de la iglesia, irte al protestantismo, reflexiona antes de irte, toma unas clases de Biblia, pídele a tu párroco que te instruya en la Biblia. Cuando tú ya hayas estudiado la doctrina de la iglesia, cuando tú ya conozcas, entonces tomas la decisión si te vas o te quedas. Pero si te vas antes de conocer, serás culpable por no haber hecho un esfuerzo por conocer la enseñanza verdadera de la única iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Católica. Yo les hago esa invitación a todos ustedes a formarse, a estudiar, tanto cristianos católicos, también mis amigos protestantes. Estudien, fórmense, y Dios quiera que un día conozcan la verdad, y esa verdad los haga libres, como me hizo libre a mí, libre del protestantismo, libre de las mentiras, libre de la herejía, porque Cristo fundó una sola iglesia. Porque las denominaciones protestantes empezaron a existir hace algunos años, pero Cristo no fundó su iglesia hace algunos años. Cristo fundó su iglesia hace 2000 años, y esa iglesia no es la casa material, no son las paredes, es el grupo de personas que forman el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo existe desde Cristo hasta ahora, nunca ha dejado de ser, porque la Biblia lo dice. Efesios 5, 28 y 29 dice que nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, y eso es lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Y en Mateo 18, 19 dice, Mateo 16, 19 dice, los poderes del infierno jamás podrán vencer a la iglesia. Y Mateo 28, 20 dice, yo estaré con ustedes todos los días. Por lo tanto, hay una iglesia con la que Cristo está todos los días, y esa es la iglesia que Él fundó, la Iglesia Cristiana Católica. Mi hermano, si tienes más dudas, si tienes alguna pregunta respecto a este tema, escríbeme. Yo con mucho gusto te estaré respondiendo conforme a mis posibilidades. Aquí te dejo mi correo electrónico
para alguna invitación, si quieres invitarme a tu comunidad, con mucho gusto estaremos visitando tu comunidad para dar formación bíblica. Sígueme en las redes sociales como Harvin Sagastume y para que te vayas formando cada día más y verás cómo un día tú y yo vamos a alcanzar esa gloria que el Señor nos ha prometido. Que el Señor te bendiga grandemente. Espera los otros videos y estamos pendientes siempre para seguirles formando a ustedes y ustedes que se sigan formando. Comparte este video para que sea bendición no solamente para ti, sino que también para muchos otros más. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.